Bueno, ahí están los candidatos. Vamos a comenzar a debatir en minutos, pero tenemos que explicar las reglas de juego, ¿no? Sí, Marcelo, recordemos lo que dijiste en la apertura, ¿no? Este es el primer debate nacional que se hacen a dos voces y el primer debate de candidatos a vicepresidente. Así es, en este año, en esta campaña electoral. Bueno, vamos a ver las reglas del juego. Reglas para el debate. Los candidatos y candidatas tendrán 1 minuto libre para una presentación general. El debate se dividirá en 3 ejes temáticos. 1. Economía, inflación y trabajo. 2. Rol del Estado y conflictividad social. Y 3. Política de seguridad, defensa y justicia. El candidato tendrá 1 minuto para exponer sus propuestas en cada eje y se sumarán 30 segundos de réplica. Al finalizar cada eje habrá un espacio de 8 minutos de intercambio libre entre los candidatos. Además, una vez terminadas las exposiciones, habrá un bloque de preguntas y respuestas en el que cada uno podrá elegir a otro para hacerle una pregunta y luego de la respuesta, una repregunta. En este bloque será obligatorio formular una pregunta. El candidato no podrá permanecer en silencio ni utilizar ese tiempo para exponer ideas. La pregunta tendrá una duración máxima de 30 segundos y la respuesta de 1 minuto. Al final, cada aspirante a la vicepresidencia de la Nación tendrá 1 minuto para hacer su cierre. El orden de la presentación inicial de cada candidato y la ubicación de los atriles fue definida por el resultado de cada espacio en las PASO. El orden de las exposiciones en cada tema y en el minuto final fue determinado por sorteo. La modalidad de este debate fue consensuada con los equipos de campaña. Bueno, y excelente lo de Mariana Segoviano, mucho mejor que nosotros. Sí, por eso lo hace ella. Lo hace ella, sí. Les quiero decir una cosa, que el esquema de debate de aceptar a los candidatos hay muchos momentos libres de interacción y además hay un bloque especial de preguntas y respuestas de cada candidato va a poder elegir a otro para preguntarle. Es una nueva modalidad, así que es muy importante. Ahora vamos a comenzar con el inicio del debate. Cada candidato va a decir por qué hay que votarlo a él y no a los otros, ¿no? Cada uno va a tener 1 minuto. Exactamente. El inicio es de acuerdo al resultado de las PASO. Por lo tanto, comienza con su minuto de presentación la señora Victoria Villarroel de Libertad Avanza. Su minuto. Soy Victoria Villarroel, soy abogada, soy técnica en seguridad urbana y portuaria. Presido la Asociación Civil CELTIV, que solicita el reconocimiento de los derechos humanos para las víctimas del terrorismo. Vine a hablar de lo que realmente le interesa a la gente. Vine a hablar de lo que hay que hacer para que Argentina no sea este país en el cual te matan por un celular, en el cual no tenés ninguna expectativa más que exiliarte o recibir una limosna cuando te jubiles. Un país donde los 4 candidatos que me acompañan hoy para debatir, entre los 4 reúnen 76 años viviendo del Estado y de la política. Y sus ideas atrasan esa misma cantidad de años. Por eso, hoy van a escuchar muchas propuestas parecidas a las que vienen escuchando de Javier Milei y de mi persona. Son una imitación y una copia. Victoria, su minuto, bueno, el minuto de Luis Petri de Juntos por el Cambio. Buenas noches a todos. Soy Luis Petri y con Patricia Bullrich vamos a dejarlo todo. Vamos a dejarlo todo para que vos y tus hijos puedan vivir en un país mejor. Argentina atraviesa una profunda crisis que la sufrimos todos. Pero esa crisis tiene solución. Y esa solución pasa por el orden. Con Patricia Bullrich vamos a ordenar la Argentina. Para que puedas ir a trabajar y no te lo impidan 50 tipos en un piquete. Para que puedas estudiar sin paros ni adoctrinamientos. Para que tu sueldo valga y no pierda por goleada contra la inflación que cada vez nos hace más pobres. Para que puedas salir de tu casa y no tengas miedo a que te roben o que te maten por un celular. Es indignante ver cómo el kirchnerismo defiende delincuentes y desprotege a las víctimas. No va más. Esa Argentina del caos se tiene que terminar. Pero no podemos ni dar saltos al vacío ni seguir con el caos. Y yo tengo una esperanza. Con Patricia Bullrich vamos a cambiar esta Argentina que nos duele. Muy bien, el turno ahora de Agustín Rossi, Unión por la Patria. Rossi, su minuto. Buenas noches. En estas elecciones hay 2 caminos posibles. Nosotros te proponemos
un camino lleno de amor y orgullo por nuestra patria, en donde los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres y los derechos humanos sean nuestra guía. Junto con Sergio Massa te vamos a explicar el crecimiento, un camino de crecimiento económico con inclusión social, con más salario para los trabajadores, fortaleciendo nuestras familias para que nuestros chicos crezcan en un ambiente seguro y en un ambiente cálido, para construir más universidades para nuestros jóvenes y al mismo tiempo fortalecer a nuestros empresarios que quieran y que apuestan al crecimiento del país. El otro camino es el camino del odio, es el camino del ajuste, es el camino de los que dicen que la Argentina es un país de mierda, es el camino en donde te quieren, que tengas que pagar por... Bien, bueno, gracias Rosy. Bueno, ahora es el turno de Florencio Randazzo, de Hacemos por Nuestro País. Un minuto, Florencio. Buenas noches. Yo quisiera arrancar con una pregunta. Seguramente antes de las PASO, muchos de ustedes pudieron hacer una encuesta que publicó el portal del Diario de la Nación, de acuerdo a las preferencias para candidato. Y a muchos, a la mayoría, les salió Schiaretti. ¿Saben por qué? Porque Schiaretti propone como ustedes la posibilidad de que la Argentina salga del estado de crisis que se encuentra con sentido común, con responsabilidad y con coherencia. Yo no tengo ninguna duda que si conocés a Schiaretti, si conocés lo que hizo en Córdoba, lo votás. Es el mejor candidato. Cree como yo que la política solo sirve si es capaz de resolver los problemas de la gente. Si no, no sirve. Somos la única fórmula federal y creemos en la gestión. Yo soy un hombre que todo lo que estuvo bajo mi responsabilidad lo transformé en los documentos, los pasaportes, los trenes, y creemos en una Argentina de valores. El valor de la palabra, el respeto al otro y la recuperación de la Argentina del trabajo y del esfuerzo y de la solidaridad. Muy bien, cierra entonces el minuto de presentación Nicolás del Caño del Frente de Izquierda. Buenas noches. Tengo el orgullo de acompañar a Miriam Bregman, nuestra candidata a presidenta del Frente de Izquierda, una incansable luchadora por los derechos de las mujeres y de los trabajadores, abogada en los juicios contra los genocidas. En esos juicios, del otro lado, estaba Villarruel. Nosotros siempre enfrentamos a los represores y vamos a seguir peleando por memoria, verdad y justicia. Esta derecha hoy te dice que el ajuste lo va a pagar la casta. Quieren arruinar más a los trabajadores, te mienten. Otros ya gobernaron con Macri, ajustando y endeudando. Rossi y Massa no pueden ocultar que con su gobierno, porque son ministros de este gobierno, los trabajadores son más pobres y los ricos son más ricos. Para que el ajuste no lo pagues vos de tu bolsillo, lo tienen que pagar los que se llenaron de plata, los grandes empresarios, los bancos, el FMI y sus políticos. Si unimos la fuerza de la clase trabajadora, podemos dar vuelta a la historia. Bien, gracias Nicolás del Caño. Le vamos a pedir que una de las pautas que aceptamos es no teorizarse a la tribuna. Así que le pedimos el mayor silencio posible, ¿no? Vamos a entrar en el primer tema. Antes le quiero decir que ven en la pantalla un QR donde vos podés participar y dar tu opinión. Básicamente la pregunta es quién pensás que gana el debate, ¿no? Así que, o quién gana el debate. Así que participá, nos interesa muchísimo la opinión. Vamos a entrar en el primer tema de debate, que es un tema muy importante, que es el tema de la economía, inflación y trabajo, a través de las pautas que tenemos. Va a haber minutos fijos y después va a haber 8 minutos de debate entre ellos. Así es, todo esto fue sorteado, por lo tanto, quien inicia la presentación, su minuto sobre economía, inflación y trabajo, es Agustín Rossi. Sergio Massa tomó una decisión histórica, trascendente, que cambia el paradigma. Eliminó el impuesto a las ganancias para todos los trabajadores en relación de dependencia. Junto con esto, empezamos a devolverle la totalidad del IVA a todos aquellos productos de la canasta básica para los trabajadores que ganen menos de 770.000 pesos, los jubilados, los pensionados, los monotributistas y los titulares de planes sociales. Hoy conocimos el indicador de desocupación, 6,2%, una de las desocupaciones más bajas de los últimos años. Esto significa que en muchas regiones de la Argentina hay pleno empleo, con la importancia que tiene la generación de empleo en la Argentina. Hemos mandado un proyecto de ley al Congreso para seguir fomentando la creación de empleo. El primer empleo va a tener
la exhibición de las cargas patronales durante 48 meses, durante 2 años para todos aquellos que tengan el primer empleo. Hablo de trabajo porque estoy convencido que los candidatos de la derecha y de la ultraderecha de este tema no van a hablar. Bien, muy bien, Agustín Rossi. Ahora, de acuerdo al sorteo que se realizó la semana pasada, le toca el turno a Florencio Randazzo. La inflación es el principal problema que tiene la Argentina y es el peor impuesto que le podés cobrar a una persona o a una empresa. Los países que tienen una inflación superior al 20% no crecen. La Argentina no crece desde el año 2011. Sin embargo, vemos como los países de la región, todos, absolutamente todos, tienen una inflación anual similar a la que Argentina tiene semanal. Esto es responsabilidad tanto del macrismo como del kirchnerismo, sin ninguna duda que no han sido capaces de resolverlo. Para resolverlo necesitamos hacer 4 cosas, diferentes a lo que hace este gobierno. No tener déficit fiscal, tener más exportaciones que importaciones, tener un banco central que no emita y que esté en manos de la oposición, y cuarto, tener trabajo formal. Y un plan de estabilización de precios acordado con la oposición, con los sindicatos y con los empresarios. Básicamente, ¿para qué? Para estabilizar el tipo de cambio, la tasa de interés, los salarios y las tarifas. En la economía está todo inventado, sobre todo en una economía de mercado. Hay leyes que hay que respetar. Si no las respetamos, pasa lo que pasa en Argentina. Muy bien, el sorteo estableció que el tercero en exponer sea Luis Petri. Adelante. Mientras estás viendo este programa, todos los supermercados y almacenes de barrio de este país están remarcando el precio de algún alimento. De hecho, mañana los vas a encontrar más caros. ¿Qué ha hecho el kirchnerismo para impedir esto? Nada. De hecho, ha trabajado para que mañana haya más inflación en la República Argentina. Todos los días imprime 4.000 millones de pesos. Más emisión es más inflación y más pobreza. Por eso, digámoslo sin eufemismos, para terminar con la inflación primero hay que terminar con el kirchnerismo, que es una máquina de generar pobreza y de poner palos a los que producen en este país. Y después hacer lo que hicieron todos los países del mundo que estabilizaron su economía, con un presupuesto sin déficit que ajuste a la política, con un banco central independiente que deje de ser el cajero automático del descontrol del gobierno, sin cepos que terminan siendo un cerrojo a todos los que quieren producir y trabajar. De eso se trata el orden que vamos a imponer con Patricia Bullrich. Gracias, Luis Petri. Bueno, de acuerdo al orden del sorteo, ahora le toca a Nicolás del Caño exponer. Lo primero, aumento de emergencia para trabajadores y jubilados. Nadie puede cobrar menos de lo que cuesta una canasta familiar. Siempre los salarios tienen que estar por encima de la inflación. Seguro muchos de ustedes trabajan y no llegan a fin de mes. Vos te ajustás mientras los grandes empresarios ganan. Hay que ajustarlos a ellos, a las empresas que te matan con los tarifazos mientras amasan fortunas, a las grandes empresas de alimentos que junto a las cadenas de supermercados te remarcan y te aumentan todos los días y vos tenés que elegir qué comprar y qué no. A los bancos, a todos esos que ganaron fortunas. Encima el FMI pide más devaluación, recortes a los jubilados, a la salud, a la educación. Estos candidatos son sus cómplices, están sometidos al Fondo Monetario Internacional. La izquierda no somos ni cómplices ni sometidos. Bien, gracias. Muy bien, ahí se cumplió su tiempo. Victoria Villarruel, puede usted entonces finalizar este bloque. La inflación obviamente afecta principalmente a los pobres, a los niños y a los ancianos. Argentina tiene urgentemente que achicar el gasto público, que reducir el déficit fiscal y que frenar contundentemente la emisión monetaria. Acá todos sabemos perfectamente que la inflación nos preocupa, es una obviedad, vas al supermercado y definitivamente ves cómo van remarcando los precios. Pero también es parte de las preocupaciones lo que ocurre con el mercado laboral. Lo difícil en Argentina, que es tener un trabajo formal, que es contratar y ser contratado. Porque en el mismo Estado, además, se demoniza la iniciativa privada. Entonces, el mismo Estado desalienta que vos puedas tener un trabajo formal. Hoy las pymes están destruidas y representan el 42% del PBI de nuestro país.
Pero ¿qué trabajo van a crear las pymes si hoy por hoy el 43% de las cargas, aportes y contribuciones las asumen los que dan trabajo? Bien, muy bien, Victoria, gracias. Bueno, de acuerdo a lo pactado y a lo aceptado por candidato, ahora a ver 30 segundos de cada uno de derecho a réplica en el orden del sorteo. Exactamente, se va a repetir el mismo orden, por lo tanto empieza Agustín Rossi, sus 30 segundos de derecho a réplica a quien usted quiera replicar. Villarroel en la Argentina no vive. Llevamos 36 meses consecutivos de crecimiento del empleo asalariado del sector privado. 36 meses consecutivos. La serie más larga de los últimos, desde que se mide este indicador. Y fíjense ustedes, las principales actividades económicas que han empujado este crecimiento han sido hotelería y gastronomía y construcción. ¡Oh, sorpresa! Las dos apalancadas con políticas públicas que lleva adelante el Estado Nacional. El plan previaje y las políticas de obra pública y de construcción de vivienda en la Argentina. Su tiempo, Agustín. Florencio Randazzo, su derecho a réplica. Sí, más que réplica, quiero plantear que una vez resuelto el corto plazo con una macro estable, debemos trabajar en un plan de desarrollo a largo plazo, cosa que en la Argentina se habla demasiado poco. Eso implica, primero, trabajar sobre los factores de la producción, que básicamente tienen que ver con el capital humano, la inversión, el ahorro y el capital. El segundo componente, que creo que es fundamental, es aumentar la productividad. La Argentina puede aumentar los salarios si es capaz de producir la misma cantidad de bienes y servicios con... Ahí, termine la frase. Bueno, y la competitividad. La Argentina tiene que poder competir en el mercado internacional, digamos, sin que eso signifique una devaluación y baja de salario. Bueno. Era completar la frase nomás. Pero bueno, vamos ahora con Luis Petri, su lugar. Sí, nosotros ya lo dijimos, tenemos un plan capitalista, occidental, federal y progresista. Rossi, el kirchnerismo está quemando las naves con los argentinos adentro. No solamente están rifando electrodomésticos y automóviles, están rifando el futuro de los argentinos. Lo que hicieron ayer es vergonzoso. Por beneficiar a los jerarcas sindicales, perjudicaron a 47 millones de argentinos que van a sufrir la inflación de la medida que acaban de tomar. Bien, muy bien. Ahora le toca a Nicolás del Caño, ¿no? Exactamente. Bueno, uno de los temas fundamentales que preocupa es el empleo, porque hay muchos trabajadores informales, muchos changarines. Entonces, nosotros venimos insistiendo con una propuesta que realmente es de avanzada, no como los que quieren mantener la actual jornada de 8 horas de hace 100 años y te hablan de modernizar. Nosotros proponemos reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, sin rebaja salarial, con un salario igual a la canasta familiar y repartir las horas de trabajo para que todas las trabajadoras y los trabajadores tengan trabajo con derechos, con derecho a vacaciones, aguinaldo, con derecho a enfermarse. Muy bien. Victoria Villarroel. Bueno, realmente Rossi vive en una galaxia totalmente desconocida porque no puede ignorar que hay un 40% de pobres, que hay un 20% en la indigencia, que hay una emisión monetaria descontrolada. Evidentemente vivís en otro planeta, en un planeta en el cual tenés un sueldo seguro, trabajás en el Estado hace más de 20 años y no tenés ni conciencia de lo que está viviendo el pueblo argentino. Un pueblo argentino que hoy no tiene trabajo, no tiene comida, no puede alquilar y no puede desarrollar su proyecto de vida en nuestro país. Gracias, Victoria. Bueno, ahora vamos a entrar en los minutos libres. Ustedes pueden dialogar entre ustedes. Son 8 minutos. Nosotros vamos a garantizar que ninguno de ustedes monopolice el tiempo. Les quiero decir que mientras ustedes hablan, hay un cronómetro que está bajando. Así que sí, pueden discutir, pueden interrumpirse, pero nadie puede monopolizar. no sé quién quiere comenzar a hablar. No importa cuándo veas esto. El kirchnerismo te roba con los impuestos, te roba con inflación y te roba por corrupción. Tenemos un 124% de inflación que coloca a los argentinos cada día más en la pobreza. Tenemos, desde que asumió la gestión de Alberto Fernández, crearon y aumentaron 27 impuestos nuevos y la República Argentina está entre los 10 países con más alta presión tributaria. Y te roban por corrupción. La actual vicepresidenta de la Nación está condenada a 6 años y tiene un embargo de 87.000 millones de pesos. A ver. Con un presidente, perdón, termino con esto, con Sí. un presidente que prometió llenarle la heladera a los argentinos.
prometió devolverle los asados. Y este es el precio de los asados que tenemos al día de hoy. Y prometió pagarle a los jubilados. A ver, Victoria, pueden dialogar entre ustedes y interrumpirse, ¿no? Yo quiero preguntarle a los 4 señores que están acá debatiendo, que juntan entre los 4 76 años en la función pública, ¿de qué manera piensan arreglar la situación de la cual ellos son responsables también? Lo primero que hay que decir es que se sabe que nosotros hace tiempo que estamos en la función pública. Lo que no se sabe es de qué vive ella. Porque ella recién ahora es la primera vez que tiene un trabajo declarado. Nunca se supo de qué vive Villarroel. Entiendo que de la mentira haces tu táctica. La verdad es que nunca se supo. Y no queremos seguir averiguando porque la verdad que no sabemos de qué viviste. ¿De qué viviste? ¿Desde cuándo trabajo? Ahora, si tus fuentes son las redes sociales y fuiste titular de la AFI, explícame cómo podés ignorar un hecho que es notorio. Que es cuando fuiste diputada nacional. Fuiste titular de la AFI y venís a decir que nunca trabajé. Definitivamente no tenés bien la carpeta de mi persona. Quiero decir para toda la gente que está trabajaste en negro y estás evadiendo. Muchos argentinos trabajan informalmente, como muchos argentinos. No estigmatices a los argentinos que trabajan informalmente. Decir la verdad de que toda la gente que está viendo. Me parece que para haber sido titular de la AFI, no tenés ninguna información. ¿Quién se cree que sos una mosquita muerta? Así no se puede debatir, nadie va a entender nada. Piensen que el que está del otro... Piensen que el que está del otro lado los quiere escuchar a ustedes, quiere escuchar sus ideas. Está bárbaro que se interrumpan, pero... Bueno, pero ustedes alientan que nos interrumpamos y ahora que no nos interrumpamos. Porque acá se pelean. Porque si no, quieren poner pimienta al debate cuando nos interrumpimos. Dicen una cosa. Acá se pelean, pero realmente todos están de acuerdo con seguir las reglas del Fondo Monetario Internacional. Han votado. Nosotros lo queremos echar al fondo. No quieren echar al fondo. Somos hijos de Néstor Kirchner que nos echó al fondo. No, Rosy. Nosotros somos hijos de Néstor Kirchner que nos echó al fondo. Fue el que armó el acuerdo en el Congreso para votar ese acuerdo con el FMI. Y lo vamos a echar de vuelta al fondo. Son responsables de la inflación. Son responsables de la inflación y de haber reconocido la deuda que nos dejó Macri. Ustedes dejaron esa deuda, ustedes reconocieron, la fueron a votar al Congreso. Nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar. Yo soy diputado cuando se votó eso. No. Y quiero decir otra cosa, porque Villarroel no se conoce de qué trabajó. Yo he laburado en laburos informales un montón de veces, muchos años de mi vida. Después me eligieron diputado de la Nación con orgullo en la provincia de Mendoza y después en la provincia de Buenos Aires. Y nuestras listas están llenas de laburantes y de trabajadores y no de negacionistas, defensores de los genocidas como vos. Así que yo tengo orgullo de cuáles son las listas de los laburantes que trabajan todos los días. Trabajan todos los días y están en todas las luchas y en todas las peleas defendiendo los intereses de los trabajadores. Vos defendés a los genocidas. Vos defendés a los genocidas. Querés impunidad para los genocidas. Primero creo que hay muchos que hemos honrado la función pública. Y hemos hecho de la función pública un ejercicio de compromiso con la sociedad. Y hemos transformado cosas y mejorado cosas, como el caso de quien te habla. El documento, el pasaporte, la SUBE, los trenes, la agencia vial y todo sin ningún tipo de causa, con total transparencia y con ahorro para el Estado. Por otra parte, cuando se discute acá la grieta, está claro que la inflación de Macri fue 293%. Y la acumulada de Fernández se lleva 481%. Para dar algunos ejemplos, la leche, cuando subió Macri valía 16, se fue 40, la va de 400. El azúcar valía 12. Fin del 2019, 45, ahora 7,70. Deuda, 91.000 millones de dólares nos endeudó Macri. Y este gobierno lleva 90.000 millones de dólares de deuda. ¿De qué estamos hablando? Terminemos con esta maldita grieta. Porque la grieta no nos va a ayudar a resolver ninguno de los problemas que tiene la Argentina. No, lo que quiero decir claramente para el caso de Villarroel. Su papá es militar. A los sueldos de los militares se los pagamos del Estado. Ha vivido toda su vida del Estado Villarroel. Porque vivió de su papá, que le pagábamos los sueldos del Estado. Después, cuando pidió su retiro, tenía el retiro y ahora la mamá tiene la pensión.
que todos se la pagamos del Estado. Entonces, ¿de qué habla que nosotros Bien, a somos ver, los Sergio conchavados del Perdón, Estado? perdón, La a ver, casta del Petri, Estado los sos vos, A mí me Villaruel. parece, Perdón, desde el momento, perdón. desde el momento en que se hace personal una situación en la cual un héroe de Vos Malvinas Mira. vos cobra la su hacés sueldo, personal. que por Vos la- cierto, vos- entérate que mi papá vos la- falleció, vos la así hacés que personal, si por vas eso a dije hacer la algo pensión de tu mamá, personal, por eso sé. mínimamente informate de lo que estás No, no, te hablando. estoy De hablando nuevo, vos. fuiste titular Perdón, de pero- una AFI de cartón, entérate a de ver, que claramente quiero- todo lo que dijiste Bueno, de mi persona perdón, Por lo es menos, falso. por lo menos Quiero fui decir titular algo. de una Y en AFI. ningún Fui titular de una momento, AFI y que en no ningún investiga momento opositores. se compara un héroe de Malvinas con un politiquero como es tu caso. Quiero Bueno, decir la algo. politiquera sos A vos. ver, Petri, por favor. Sí, perdón, porque la verdad que me parece que los argentinos están esperando mucho más de nosotros que un debate de Pero vos cuestiones decís que se personales. están esperando mucho un más y debate de decís que cuestiones querés terminar con el personales. kirchnerismo. En un momento No le ganaste en donde con la Conejo, Argentina, Petri, querés déjame terminar hablar con por nosotros. favor, en un momento en donde la Argentina y los argentinos están sufriendo por la inflación, en un momento donde los argentinos están sufriendo por la altísima presión impositiva, donde prácticamente están asfixiadas las economías regionales. Yo vengo de Mendoza y como Mendoza todas las economías regionales prácticamente están viviendo la tormenta perfecta porque tienen cepo cambiario, porque tienen restricciones a las importaciones y no pueden adquirir insumos, porque tienen restricciones a las exportaciones, porque tienen una altísima inflación, porque no pueden contratar cosechadores porque compiten con los planes sociales. Esos son los problemas A ver, urgentes que tenemos Todas las resolver economías regionales de la no tienen Argentina. derecho de Pero por exportación. supuesto, pero Hemos por eliminado a todas las pero por economías pero- regionales los derechos pero de la pera, exportación. la manzana, la yerba Todas no mate. tienen ningún derecho de exportación, pero vos no tenés pueden que saberlo contratar. eso. Pero escúchame, pero no Quiero pueden decir- contratar. quiero ¿Ha decir sido algo alguna provincia que es en la lo que le- Pero situación? estuve la mucha semana gente- pasada en a Mendoza. ver, mucha gente- le digo a los cinco que A si mucha- hablan todos juntos no se va a entender Bueno, pero nada, no me da ¿no? la palabra. Del caño. Después Sí. estamos No, mucha terminando gente este que no- bloque Villarroel y Randazzo. Mucha gente sí. que nos está mirando, digo, no le interesa toda esta pelea de la politiquería, pero sí le interesa el tema de la También se vivienda. pone afuera de la Todo el tema de la politiquería. vivienda. Es mundial, Mirá, Rosy, nosotros queremos hacer una propuesta con respecto a la vivienda. Nosotros proponemos un impuesto a la vivienda ociosa porque hay más de 3 millones de viviendas vacías en la Argentina. Y acá no se pone un impuesto a la vivienda ociosa para obligar a los grandes grupos inmobiliarios a poner en alquiler esos inmuebles y que Bien. la gente tenga acceso al alquiler, porque la gente está sufriendo porque no puede pagar Bien. el alquiler. En el medio, Ustedes lo están 6 de cada 10 tratando chicos de son evaluar pobres. como pidió el fondo, por eso es lo Y un importante millón de es un chicos plan de obras se está públicas saltando para la que haya comida en vivienda. Argentina. Reprimen a la Caño, gente que hace sale a tiempo. reclamar por tierra y vivienda. Nosotros Caño. proponemos Caño. un plan de obras Nosotros públicas. queremos el registro Esa es la único de propuesta. solicitantes. De ninguna manera, de ninguna Ustedes- manera ustedes reprimieron para un escuchan- tierra. la Y hoy tierra ociosa reprimieron a del las Caño, familias de la el matanza. Caño. En ¿Ustedes el GON hay que escuchan el cortarla. GON o no lo escuchan? Bueno. Porque ustedes pactaron que cuando el GON paraban. Ustedes Entonces- pactaron que iban a tratar Sí, de moderar y para lo, que y lo todos hemos podamos hablar. moderado. Bueno, ¿Quiere que le diga los tiempos? si ustedes Mire, moderan, si ustedes vamos a moderan, agregar, nosotros podemos porque nos hablar. pidió la palabra. Le Perfecto. pedimos muy breve. Victoria Villarroel y Randazzo y cerramos Por este favor, bloque. y yo, por- Y, bueno, A Petri. los argentinos, Pero breve, sinceramente, por favor. a los argentinos no les interesa si mi papá era militar, mis ideas políticas. Lo único que les ¿Cómo no te van a interesa interesar las ideas políticas tuyas? es que ustedes sean responsables de todo lo que han hecho, que es la situación crítica en la que pusieron de rodillas a este país. A ver, Así que te Victoria. voy a agradecer que te limites exclusivamente a hablar de lo que es política y no te metas con mi familia. Primero- Porque si vamos a hablar de la Primero no tuya, te- vos no, colocaste a tu hija no te- también en el primero Estado. no me tenés que agradecer nada ni me tenés que pedir nada a mí, absolutamente, porque no tengo nada que ver con vos, no quiero saber nada con vos Bien. en ningún momento A de ver, mi vida. Rosy, a ver, Randazzo y Petri le pido, estamos Terminamos. pasando el tiempo. Me parece que es fundamental el tema de comprender el daño que hace la inflación en Argentina. Y eso tiene solución, como lo resolvieron el resto de los países del mundo. Para dar 2 o 3 datos nomás. Hoy el salario mínimo en América Latina es el más bajo, señores. Bien. El Listo, crédito por el Randazzo. sector privado, perdón, la Argentina tiene 10 puntos, cuando por ejemplo Perú tiene 47, Paraguay 50, y termino Ya con estamos, esto. Randazzo, El ya crédito estamos. para la vivienda en la Argentina es 0.2 del producto, y Uruguay tiene el 4, Brasil el 10, Bolivia el 11. Bien, Randazzo. Si no resolvemos Ahora- la inflación, no vamos Ya a está, poder resolver Randazzo. ninguno de los problemas que Ok. nos planteamos. Petri, tenemos que cerrar. Lo importante, solamente lo importante. Si no bajamos la inflación, vamos a seguir teniendo 6 de cada 10 chicos pobres. Y como informó la CEPAL, hoy 4 millones de chicos, 1 millón de chicos, perdón, se Bien. está salteando una comida. Estamos hipotecando el futuro Bien. con esta inflación. Bien, gracias. No, espere, No, ya que está, va a seguir de Randazzo. por vida hablando. No, Espere un poco. No.
millones de pobres. Ahora importa. no, ya está, No, ya pero está. disculpame, pero ahí Terminó el primer bloque, pueden los asesores Entrar durante un minuto. ingresar. Está el QR, Marcelo. Sí, más de 150.000 personas ya desde que comenzó el Pueden programa. pasar los asesores. Así que pueden pasar, es un minuto. Está complicado, ¿no? Sí. No, pero Está en el está BMT, bueno no, está que discutan, que se interrumpen. Bueno, les quiero decir, mientras ahí los asesores trabajan con cada uno de los candidatos, que hay varios invitados especiales. Está el doctor Alberto Dallavía, presidente de la Cámara Nacional Electoral. La Cámara Nacional Electoral que está organizando el debate presidencial, que es el primero y el 8 de octubre, y los miembros también del comité presidencial y ex miembro de la Junta de la... Jugó a la Sí, la dictadura de los Cámara militares. Judicial, ¿no? El doctor Ricardo Gil Lavedra y el doctor León Aslanian. Y también está el rector de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Ricardo Helpi. Está el presidente de ADEPA, Martín Echeveres, así que bueno, le agradecemos a ellos. Y hay un montón de gente de invitados. Por ejemplo, Luis Petri, le están acompañando Damián Arabia, Griselda Petri, Hernán Lombardi, Laura Alonso, Martín Yesa, Maximiliano Abad. Y después vamos a seguir nombrando los que están por cada uno de los candidatos. Pero bueno, ya se cumplió el minuto, ya se retira, Marcelo, los asesores de una primera parte del debate caliente, como se esperaba. Bien, muy bien. Está bien que todos debatan. Ahí están Miriam Bregman, que te está acompañando. Exactamente. Y lo No, pero además está asesorando. bueno los 8 minutos, está bueno que discutamos, pero si nos organizamos, pueden hablar todos con tranquilidad. Bien, muy bien. Vamos a entrar, la tribuna también tiene una gana de participar. Ah, sí. No, bien, bien. Está el programa especial de A Dos Voces, primer debate nacional, se hace aquí en Todo Noticias. Vamos a continuar, entramos en el segundo bloque, el bloque de rol del Estado, conflictividad social, ¿no? Cada uno es el mismo mecanismo que el anterior bloque. Exactamente, se sorteó entonces Agustín Rossi, es su minuto. Bueno, quiero hablarle en este bloque a las mujeres. Las mujeres van a ser las principales perjudicadas de las políticas de achicamiento y de ajuste que plantean los partidos de la derecha y de la ultraderecha. Nosotros, por el contrario, creemos que hay que seguir fortaleciendo todas aquellas políticas que acortan la brecha de género, que acortan la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en la Argentina. Por ejemplo, seguir fortaleciendo las políticas de moratorias previsionales. 3 de cada 4 argentinos que se jubilan son mujeres. Seguir fortaleciendo la compensación de aportes por tareas de cuidado. Fomentar y fortalecer las paritarias de aquellos sectores fuertemente feminizados, docentes, trabajadoras de casas particulares y sanidad. Las políticas de licencia que se están debatiendo hoy en el Congreso, aumento de licencia por paternidad, aumento por licencia por maternidad para facilitar las tareas de cuidado y para tener más acompañamiento en las tareas de cuidado. Y por último, una sola cosita más. Sí. Construimos 100 centros de infancia a lo largo y ancho de toda la Argentina y estamos construyendo 300 centros de infancia más para permitir el trabajo y el desarrollo de la mujer en la Argentina. De acuerdo al sorteo, Nicolás del Caño, su minuto. En el debate nacional, unos te dicen que con el Dios mercado se arregla todo y hasta piden la libre venta de órganos. Este plan se aplicó en los 90 con Cavallo y terminó en la catástrofe del 2001. Otros te chamullan con el Estado presente mientras ajustan a los trabajadores, que muchos están sin derechos y ajustan todo como les pide el fondo. Con más mercado o más Estado, estos candidatos defienden que el poder lo tengan los grandes empresarios. Ese poder económico que tiene más de 400.000 millones de dólares en los paraísos fiscales, mientras acá nos faltan viviendas, hospitales, escuelas, de todo. Nosotros somos socialistas y estamos convencidos de que el poder lo tienen que tener las trabajadoras y los trabajadores. La única clase que hace funcionar al país y que tiene la capacidad para gobernar y reorganizarlo desde abajo. Esa clase es la que tiene que gobernar. Si nos unimos, a la clase trabajadora, podemos cambiar la historia. Victoria Villarroel, su tiempo. El que diga que va a sacar los planes sociales con un 50% de pobres, miente. Y cuando ellos te dicen
que no van a aumentar los planes sociales, también mienten. Los planes sociales en La Libertad Avanza los vamos a sacar, pero de forma ordenada, para que esas personas se puedan incorporar al trabajo formal. Y eso se logra con reformas de fondo, no con parches, y por supuesto, con coraje y no siendo políticamente correctos. El plan debe ser solo un medio, no un fin. El plan se tiene que transformar en trabajo y tiene que dejar de ser la chicana del poder en la cual tienen un ejército de personas desocupadas o trabajadores informales que están hipotecando su futuro por un plan. Y en esta sintonía también va la conflictividad social en un país donde el actual gobierno no tiene ningún problema en decir que va a haber sangre en las calles. Bien, gracias Victoria. Ahora le toca a Florencia Randazzo. Antes le quiero decir que después va a haber un bloque de preguntas cara a cara. Así que cada candidato va a elegir a otro para preguntarle y repreguntar y no sabemos a quién. Exacto, ellos lo van a elegir, van a pasar aquí al medio y va a ser una cuestión cara a cara. Sorpresa, así que, bueno, ahora sí, su minuto, Florencio Randazzo. El Estado interviene para brindar los servicios esenciales, educación, salud, justicia y seguridad. Lleva adelante la recaudación de impuestos y la política distributiva. Y acompaña a la macro, ¿para qué? Para darle estabilidad, productividad y competitividad. El Estado argentino es el más ineficiente de América Latina. Hubo que aumentar el 25% de los impuestos para resolver esa ineficiencia. De un lado escuchamos a aquellos que creen que el Estado se mide por la cantidad de empleados, por el monto de lo que gasta y por la cantidad de regulaciones. Y por el otro lado los que creen que el Estado debe estar ausente. Si el Estado está ausente, se profundizan las desigualdades en un país como la Argentina. Nosotros, ¿qué creemos con el gobernador Schiaretti? Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Por eso podemos hacer un Estado eficaz que dé respuestas a las demandas que tiene la sociedad, con sensibilidad, sentido común y pragmatismo. Ese es el Estado que nosotros queremos, un Estado que mejore la calidad de los servicios que les presta a los ciudadanos. Perfecto. Cierra entonces esta parte del debate Luis Petri. La Argentina se encuentra secuestrada desde hace 20 años por un populismo de izquierda y ahora amenazada por un populismo de derecha. Un populismo de izquierda que lo encarnó el kirchnerismo, las organizaciones piqueteras que toman de rehenes a los pobres y un sindicalismo inescrupuloso que se niega a tratar una reforma laboral para generar trabajo de calidad. Y no se puede negociar con los secuestradores que han tomado de rehén a la República Argentina, porque siempre el precio que piden del rescate es el mismo: que mantengan sus privilegios, que mantengan sus cajas, que mantengan su impunidad y que nada cambie. Por eso, si queremos cambiar la Argentina, tenemos que sacarla y tenemos que liberarla. Y fuimos los que denunciamos al kirchnerismo y vamos a ser los que terminemos con el kirchnerismo. Y vamos a terminar con los gerentes de la pobreza. Los que organizan un piquete van a ir presos y los que participan de él van a perder el plan. No se puede negociar con los barrios nuevos de la vida que hoy hacen gatopardismo para que nada cambie, ni con los Baradel que toman de rehenes a las escuelas adoctrinando. Muy bien, Luis Petri. Bueno, ahora vamos a entrar en derecho a réplica. Antes les quiero decir que además de que hay una gran audiencia en Todo Noticias, en A Dos Voces, siguiendo el debate, también a través de las redes sociales hay cerca de 120.000 personas en YouTube, por lo menos hace un ratito. Ahora me dicen que hay bastante más. Hay también más de 300.000 a través del portal de Todo Noticias. Y más de 200.000 que ya votaron en el QR, ¿no? Así que podés vos votar también cómo estás viendo este debate. Bien, ahora vamos a entrar en el derecho a réplica y de acuerdo al sorteo, Agustín Rossi comienza. La diferencia salarial entre los hombres y las mujeres existe. Es entre el 27 y el 33%. Yo sé que la candidata a vicepresidenta Villarroel no cree en esto, lo niega. Así como niega el cambio climático, así como niega la dictadura militar, así como niega el robo de bebés, así como niega las torturas, así como niega la justicia social, así como niega la salud pública, así como niega la educación pública, así como niega la obra pública. Es trágico para la Argentina que en 40 años de democracia tengamos un partido negacionista. Muy bien, Nicolás del Caño, su turno, a los 30 segundos. Acá todos quieren que aceptemos el ajuste sin salir a pelear, pero eso no va a pasar.
¿Cómo no vamos a estar con los desocupados a los que este gobierno les recorta la comida para los comedores? ¿Cómo no vamos a estar con los laburantes que luchan por salario, que luchan contra los despidos? Como estuvimos en Jujuy junto a las comunidades originarias, a las docentes, a los docentes y todo un pueblo que enfrentó esa reforma de la UCR y del PJ. Como hace Miriam Bregman, codo a codo en la lucha de las mujeres, contra la violencia machista y por todos sus derechos. Siempre estamos del mismo lado. Bien, muy bien. Victoria Villarroel. Bueno, Rossi le habla a las mujeres, pero no tiene ningún problema en faltarle el respeto a la única mujer con la que está debatiendo en el día de hoy. Así que definitivamente lo que muestra Rossi es la demagogia de este gobierno y el doble estándar que tiene este gobierno en todos los temas que trata. Tu gobierno nos toma a las mujeres de rehenes, nos usan para instalar sus kioscos. Y mientras tanto, nosotras nos tenemos que aguantar que la violencia de género que tanto alegan no disminuye, mientras usan los recursos de todos nosotros. Muy bien, el turno ahora para Florencio Randazzo. Córdoba hace 8 años que tiene superávit fiscal. Eso le permitió llevar adelante un plan de obra pública por 8.000 millones de dólares. Y los hizo sin conflicto social, respetando las instituciones, la división de poderes, los que piensan diferente, para darle previsibilidad a la economía. Llevó adelante un Estado austero, inteligente, brindando los servicios esenciales. Y se complementó con un plan de obra pública muy importante, que incluyó gasoductos, autopista y conectividad para darle productividad y competitividad a la economía argentina, que es lo que genera. Generar riqueza para generar inversión y trabajo. Bien, muy bien. Petri, su derecho a réplica. Sí. Sarmiento decía que todos los problemas del país se resuelven en los humildes bancos de la escuela pública. No es privatizando la educación pública ni estableciendo su no obligatoriedad que vamos a resolver los problemas de la Argentina. Muy por el contrario, los vamos a agravar y vamos a agravar la brecha. Necesitamos una escuela pública de calidad. Necesitamos más Sarmientos y menos Baradel. Necesitamos una escuela que forme para el trabajo, no una escuela que adoctrine como lo hace el kirchnerismo y lo ha venido haciendo durante todo este tiempo. Bien, gracias, Petri. Bueno, ahora vamos a entrar en un minuto libre. Pueden hablar, pueden intercambiar. Lo que pido es que no se tapen, porque si no nadie entiende. Son 8 minutos libres. Bueno, vamos a hablar de este tema. Quiero preguntarle a Villarroel si va a reprimir a las pibas y a los pibes que defienden la educación sexual integral, que es una herramienta fundamental para identificar los abusos y que muchas pibas y pibes defienden la aplicación. Y bueno, como usted quiere reprimir a todos los que salen a reclamar, quiero saber cómo usted se opone a la educación sexual integral en las escuelas, si va a reprimir a las pibas y a los pibes, a las docentes y a los docentes que defienden y que llevan adelante la educación sexual integral. Es muy importante saber su opinión sobre esto porque en la juventud es muy fuerte el reclamo para que se aplique la educación sexual integral en todas las escuelas. A ver, Villarroel, sí. Bueno, la verdad que no sé de dónde sacaste la relación entre represión y educación sexual integral. Así Sí, que vos querés definitivamente reprimir a todo el ahorrame mundo. el preguntarme Vos querés reprimir a todo el gansadas de mundo. ese estilo, porque acá Vos lo querés único que reprimir a todo el vamos mundo. a garantizar es el orden. Orden que a vos desgraciadamente Pero no te gusta, así que lo Pero lamento. ¿por qué estás en contra de la educación sexual integral, Villarroel? ¿Por qué no estás de acuerdo con la educación sexual integral en las pido que se escuelas? respeten entre ustedes, Quiere por favor. reemplazar la educación sexual integral para que los chicos vean videos porno. Como un candidato de su partido dijo, el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, eso es una barbaridad. Como es una barbaridad que tengamos un partido que promueva el libre comercio de órganos. Como es una barbaridad que tengamos un espacio político que promueva la libre exportación de armas. Yo les pido simplemente esto, y con esto termino. Imaginémonos una Argentina en donde, como vemos periódicamente en Estados Unidos, aparezcan chicos con armas en una escuela pública y terminemos con una matanza. Esa Argentina yo no la quiero. A Yo ver, quiero una él dice Argentina que de la paz, magia de compañerismo y de respeto. Villarroel, está Randazzo, después Petri, sí. Bueno, entiendo simplemente que acá hay algunas personas que necesitan focalizar en mí todas las falsedades, todos los prejuicios, todos los preconceptos que tienen. Acá el único populismo que hay y el único desastre que hay es el de la izquierda desde hace
muchas décadas. Hace 2 décadas que viene gobernando la coalición más corrupta que la República Argentina ha conocido. Y este señor no tiene otra pavada para decir que hablarme a mí de mi familia y de cuestiones que no le importan absolutamente a nadie. La educación sexual integral tiene que estar basada en contenidos biológicos, no en la ideología del docente o en los militantes políticos que ustedes meten para hacer adoctrinamiento en la educación. La educación sexual integral es un derecho fundamental y que se tiene que aplicar en las escuelas y vos estás en contra. Decís que vos promovés la libre exportación de armas en la Argentina. A ver, vamos a escuchar los randazos de órganos. A ver, Del Randazzo. caño, 150 del años. caño, vamos a escuchar los randazos. La riqueza de los países se mide hoy por el recurso humano, la formación del recurso humano, por eso de ahí la importancia de la educación, la tecnología y luego los recursos naturales. La Argentina tiene que recuperar la cultura del trabajo y el esfuerzo. No puede ser que en la época de Macri se incrementaron los planes en un 200%. En el gobierno de Alberto Fernández, 500%. Y no es cierto que no se pueden reemplazar los planes. Es una decisión política la que hay que llevar adelante. Claro. Si no, hay un ejemplo. ¿Cuánto se puede cobrar sin trabajar? Entre el potencial trabajo, más bonos, más UH, más tarjetas alimentarias, 210.000 pesos. ¿Cuánto cobra un empleado de comercio con 8 horas por día? Todos los días más 4 horas el sábado. 232.000 pesos. Y se pagan 123.000 pesos por contribuciones y aportes. ¿Qué deberíamos hacer? Eximir de aportes y contribuciones al empresario que toma a alguien que está frente a un plan trabajar y ayudarlo por un tiempo para que esa persona incorpore los hábitos del trabajo. Tenemos un proyecto de ley que está en el Congreso que plantea justamente lo que plantea Florencio Randazzo, que estamos absolutamente de acuerdo. Hablamos del rol del Estado y tenemos un Estado que en los últimos 20 años creció un 100% su participación en el producto y no educa mejor, no cura mejor, ni da mejor seguridad. Es un Estado argentino que te cobra impuestos como si estuvieses en Suecia y te los devuelve en servicios como si estuvieses en Haití. Con un kirchnerismo que lo quiere controlar todo, que quiere controlar que compras con precios cuidados, que quiere controlar cómo ahorrás, que quiere controlar a dónde viajás porque no te permite pagar con tarjeta, que quiere controlar qué producís o dónde trabajás. Digo, tenemos que salir de ese estado. Ahora, la solución tampoco es la que se plantean desde los libertarios, dolarizando la economía, que ya se vio que no se puede dolarizar y ahora no lo mencionan, porque saben que es imposible, porque no se puede dolarizar una economía sin dólares. Ya lo explicó perfectamente Melconian. Como tampoco se puede eliminar el Banco Central, como tampoco se puede regular el mercado de armas. Ustedes imagínense por un momento enfermos psiquiátricos que puedan adquirir un arma en la calle sin ningún tipo de control. Termino con esto. Sí. Como tampoco yo, desde mi provincia, Mendoza, que es una provincia que es un oasis, que se hizo a partir de los ríos, se puede permitir que se contaminen libremente los ríos de aquellas provincias que viven y su producción vive de ellos. Victoria, quiero decirle a Petri, digo, que la UCR y el PJ pactaron para ir en contra de la ley 7722, que prohíbe el uso de las sustancias tóxicas en la megaminería. Y eso pasó en Mendoza y la gente salió a la calle, se movilizó, tanto que habla de reprimir cualquier movilización, salió a la calle y la ley sigue vigente gracias a esa movilización. Y quiero decir que en esto están de acuerdo con el peronismo, porque en Chubut, Arcioni reprime y persigue a todo el pueblo que hace tiempo dijo no es no a la megaminería. Y quiero preguntarle a Rossi cuál es el masa que le va a tocar. Le tiene que contar a la gente cuál es el masa que le va a tocar. El que dice que la cordillera es una torta porque quiere avanzar en la megaminería. Sí. ¿Cuál es el masa que le va a tocar? Ya, usted agotó todo el tiempo. Quiero preguntarle cuál es el masa que va a tocar. Victoria Villarreal, responde a Rossi y Victoria Villarroel. Voy a responder cuando me hagan las preguntas. Ahora voy a hablar de quiero hacerle la pregunta. Quiero decirlo con claridad. La desocupación en la Argentina este trimestre fue del 6,2%. Es de las más bajas de la serie histórica. Significa que en algunos de los aglomerados urbanos que se mide la desocupación en Argentina, hoy tenemos pleno empleo. Amén de eso, nosotros seguimos fomentando la creación de empleo. Hemos mandado un proyecto de ley que contempla lo que dice el candidato. La devaluación que aplicó Massa nos dio la inflación más alta de los últimos 30 años en un mes. Usted no puede monopolizar el debate, me voy a victimizar. No sean autoritarios, déjenme hablar. Los primeros... No somos autoritarios. No, a ellos les digo, no a ustedes, digamos, no. Los primeros 48 meses, cualquier nuevo empleo
no va a pagar aportes patronales. En algún caso una deducción del 100%, en otro caso del 50% al 75%. Y si toman un empleado que sea titular de un plan social, los primeros... Lo estamos haciendo, está un proyecto de ley en el Congreso. Hace 4 años que viene gobernando. Que acaba el tiempo y hay que escuchar Los primeros 12 meses, el Estado le va a seguir pagando el plan social y el resto del salario entre el plan social y el salario de convenio lo va a pagar el trabajador. Y se estudian un poquito, para venir. Me gustaría simplemente que el país que se imagina Rossi, que quiere aplicar de acá en adelante con Massa, lo hubieran hecho en los casi 20 años en los cuales el kirchnerismo ha estado ocupando el poder. Nos ha sometido a una discusión ideológica que no le importa a nadie porque tenemos un 40% de pobres. Y definitivamente me gustaría también responder que respecto de la dolarización, todos los argentinos ahorran en dólares, incluso ustedes. Bien, muy bien. A ver, Petri, perdón, que pidió la palabra. Nosotros vamos a un plan monetario ahí, Randazzo. y el kirchnerismo no bajó el desempleo. Se fueron 400.000 argentinos en los últimos años y los ha tapado con planes. Y el plan motosierra de Milei, como viene reculando en chancletas, se ha transformado en una tijerita. Listo. A ver, Randazzo, 15 segundos. Resolver el déficit no implica un ajuste a los que menos tienen. Lo que implica que la Argentina, por ejemplo, deje de pagar por mes 5.500 millones de dólares. Con eso podríamos pagarle 500.000 pesos, por ejemplo, a cada jubilado y pensionado hoy. Podríamos hacer 114.000 viviendas por mes. ¿Qué es lo que estamos esperando? Para que la economía argentina se ordene de una vez por todas. Listo. Y eso es posible. Gracias, Randazzo. Bueno, que entren los asesores. Un minuto para ellos. Un minuto para ellos. Le quiero decir que hay más de 300.000 personas que están votando en el QR. Participá, nos interesa. Es muy fácil, ahí ves el QR y después votás. Bueno, le decíamos que también, además de los invitados especiales, hay mucha gente que está acompañando a Luis Petri. Damián Arabia, Gisela Petri, Laura Alonso, Hernán Lombardi, Mantir Yesa, Maximiliano Abad, Cristian Ritondo. Sí, por el lado de Nicolás del Caño y la izquierda está Celeste Fierro, Cristian Castillo, Miriam Bregman, Rubén Pollo Sobrero, Vanina Natalia Biasi, entre otros. Acompañando a Randazzo, entre otros, Agustín Di Marco, Gino Randazzo, Juan Manuel Belén, Diego Bocio, que están entre otros, ¿no? Con Villarroel también vino mucha gente. Carolina Píparo, Ramiro Marra, Marcela Pagano, Diana Mondino, Leandro Vila y Alberto Venegas Lynch, entre otros. Y bueno, en la tribuna también invitado a Agustín Rossi, Germán Martínez, Héctor Dae, Victoria Donda, Hugo Yasky, Sergio Palacio, Vilmi Ibarra, Kelly Olmos, entre otros, ¿no? No sé si me olvido de alguno. Está Mayans también. Ah, está Mayans, sí, ahí está. Bien, bueno, muy bien. Ahí está. Mirá qué prolijito los asesores. Sí, bien los asesores. Son los que mejor se portan, me parece. Bien, hasta ahí ahora. está. Ahí está. Bueno, ya nos vamos a meter en el tercer tema. Después, atención, que está un bloque de preguntas y respuestas. Exactamente. Cada uno va a elegir, no sabemos quién, cada uno elige. Eligen, pasan y cara a cara. Ahí, a 30 centímetros. Hay muchísima gente siguiendo el debate a través de Todo Noticias, a dos voces, muchísima gente a través de YouTube, a través de la propia página de tn.com. Y bueno, hay muchísima gente que está votando. Bueno, nos metemos en el tercer tema. Dale, Marcelo. Política de seguridad, defensa y justicia. Vamos a comenzar en la parte que cada uno va a exponer sin interrupción. Exactamente, por sorteo, como se hizo todo. Y el primero en exponer es Florencio Randazzo con su minuto. Como es un debate de candidatos a vicepresidentes, quiero referirme a la competencia de las fuerzas federales, que está bajo nuestra competencia. En ese caso creo que deben recuperar las funciones y misiones para las cuales fueron creadas. Por ejemplo, la Policía Federal, que ya no tiene la responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires, debe extenderse en la prevención y el ataque hacia el delito sobre el narcotráfico, trata de personas y contrabando. Gendarmería debe recuperar el control de las fronteras, porque también es muy importante. ¿Por qué? Por el tráfico de drogas, por el tráfico de personas y por también el contrabando. Y la prefectura naval también debe regresar a las labores de las fronteras fluviales, que son verdaderas autopistas del delito, como así también
controlar al mar argentino que está sujeto a la depredación de recursos vitícolas. Para eso faltan más agentes y más capital de trabajo. Bien, muy bien. Mirá, le sobró un segundo y todo. Después lo sacan por otro lado, pero está bárbaro. Agustín Rossi. Me voy a perder algunos segundos, pero quiero hacer un reconocimiento. Están presentes acá Carlos Arlanián y Ricardo Gil Lavedra, que han sido miembros de la Junta Militar que juzgó a los comandantes de la dictadura genocida del 76 hasta el 83. Un aplauso para ellos, creo que está perfectamente permitido. Y en segundo lugar, aunque me pierda un poco más también, quiero celebrar el reconocimiento que hizo la UNESCO a la ex ESMA como Patrimonio de la Humanidad, que también me parece que merece el reconocimiento. Fui ministro de Defensa en 2 oportunidades. Les voy a contar en lo que me queda... 20 segundos le quedan, ¿eh? 20 segundos. Bueno, les voy a contar en lo que me queda, si no utilizaré los 30 o los otros demás, digamos. Les voy a contar en lo que me queda lo que hice. Creamos el FONDEF. Es la primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas Argentinas que tienen un fondo de asignación específica para su reequipamiento. Bien. Le permite reequipar a las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo generar el desarrollo de la industria para la defensa, que es una fuerte generadora de puestos de trabajo en la Argentina. Victoria Villarroel, el suyo. Para la Libertad Avanza, la seguridad es una prioridad. Somos el frente que en su plataforma electoral tiene 37 propuestas referidas a la seguridad. Juntos por el Cambio tiene 10, Unión por la Patria tiene 0. Sin seguridad no hay desarrollo, por eso nuestro principal objetivo es garantizar el orden al pueblo argentino, la seguridad, el respaldo sobre sus bienes, su libertad, sus vidas y, por supuesto, además, darle el apoyo a nuestras fuerzas federales que combaten al delito y al narcotráfico. No vamos a militarizar a los policías ni vamos a policializar a los militares. Tanto en seguridad como en defensa tenemos los presupuestos más bajos de toda la región. No nos podemos dar el lujo de estar indefensos de esta manera. Pero ninguna política de seguridad puede quedar desmembrada de la política de justicia. Por eso tenemos que hacer cumplir la ley. El que las hace, las paga. Hay que además garantizar la independencia judicial y respaldar a los jueces honestos y probos. Bien, muy bien. Luis Petri. Sí. Los delincuentes saben que están en peligro si ganamos con Patricia Bullrich. Les vamos a hacer la vida imposible. Les vamos a hacer la vida imposible como ellos le hacen la vida imposible hoy a todos los argentinos que tienen miedo de salir de sus casas por temor a que los maten o los roben. Hoy los únicos que viven seguros en la República Argentina son los delincuentes. La delincuencia tiene que dejar de ser el negocio más rentable y menos riesgoso de este país. Y en este caso no se puede ser neutral. O se combate al delito o se lo encubre. Y nosotros con Patricia siempre estuvimos del mismo lado, defendiendo a las víctimas, protegiendo a la sociedad y cuidando a quienes nos cuidan. Por eso vamos a ir contra los narcos, vamos a cerrar la puerta giratoria, vamos a acelerar los procesos para que haya condena y vamos a generar y exigir condenas ejemplificadoras en cárceles de máxima seguridad donde los presos tengan que trabajar. Muy bien, cierra entonces Nicolás del Caño con su minuto. Acá deberíamos estar discutiendo en serio este tema, pero ellos no lo quieren hacer. No quieren discutir sobre el gran delito, por ejemplo el narcotráfico, que se organiza desde arriba, con las cúpulas policiales, con sectores de la justicia, del mismo poder político y de las empresas que controlan los puertos privados de Rosario. Fíjense que el año pasado encontraron 1,5 toneladas de cocaína en un puerto privado que controla Vicentín. Por ahí entra y sale la droga. Pero eso es lo que no quieren discutir. Hay que nacionalizar los puertos. Ningún gobierno lo quiso hacer. Hay que nacionalizar los puertos y que estén bajo control de los trabajadores. Y después sobre esto de la demagogia permanente, de la mano dura, quiero decir que lo único que tienen para ofrecer muchos acá, para esos jóvenes que sienten que su vida no vale nada, es mano dura, es bala, es cárcel. Nosotros planteamos trabajo genuino para toda la juventud, trabajo con derechos, acceso a la educación,
a la cultura, al esparcimiento, para que tengan un verdadero futuro todos los jóvenes del país. Gracias, Nicolás. Bueno, ahora entramos en el momento del derecho a réplica. Florencio Randazzo, 30 segundos. No podemos ignorar el daño que hace la droga en materia de inseguridad. Por eso es sumamente importante, primero, controlar la frontera. Nosotros no fabricamos droga. Por eso es importante que aquellas instituciones que fueron creadas para determinadas funciones las cumplan. Segundo, hay que mejorar el sistema penitenciario con cárceles de máxima seguridad, donde un capo narco no pueda administrar su cartel a través de un celular. Una cosa increíble. Y por último, reforzar los mecanismos de investigación del lavado de activos. Bien. Agustín Rossi, sus 30 segundos. Completo mi rol como ministro de Defensa. El salario del personal militar durante estos 4 años de gestión, entre el 10 de diciembre del 2019 hasta agosto de este año, aumentó el 880%, por arriba del 400 y pico por ciento de inflación que hubo durante todo este tiempo. Muy por encima. Somos el gobierno que más jerarquizó salarialmente al personal militar en Argentina. Y otra cuestión, reabrimos la fábrica militar de Azul, FANAZUL, que la había cerrado el macrismo. Y hoy FANAZUL está abierta y está exportando pólvora a Perú con un plan de negocio superavitario. Bien, muy bien. Gracias, Rossi. Victoria Villarruel. Bueno, Rossi sigue mintiendo, el FONDEF no está reglamentado, así que hasta ahora muy bien su gestión, pero no pasó nada. 2 veces ministro de Defensa, tenemos el presupuesto más bajo de la región. Literalmente hoy en las unidades militares no se puede dar a los soldados voluntarios desayuno, almuerzo, merienda, cena, absolutamente nada. Solamente las guardias reciben algún tipo de refrigerio. También nos tenemos que referir a la política que ha tenido el Estado de demonizar a los uniformados. Con nosotros eso no va a pasar. Luis Petri, sus 30 segundos. Sí, Patricia Bullrich detuvo a 107.000 narcos. Yo fui autor de la ley por la cual las condenas se tienen que cumplir en su totalidad, donde las perpetuas son perpetuas y donde hay obligación para colocar inhibidores de señal en todas las cárceles, algo que no se cumple, y coautor de la ley de víctimas. Ya sabemos que el kirchnerismo defiende delincuentes. Ahora, yo le quiero preguntar a Victoria Villarruel qué ha hecho en estos 20 meses como legisladora nacional y si ha presentado algún proyecto de seguridad. Pero le voy a ahorrar la pregunta. La respuesta es 0. No ha presentado un solo proyecto de seguridad en el Congreso siendo diputada nacional. Bien, muy bien, Luis Petri. Nicolás del Caño. Quiero hablar de algo muy importante, porque Victoria Villarruel visitaba a Videla cuando estaba preso. ¿Qué le dijo Videla sobre los desaparecidos? ¿Qué le dijo sobre los niños apropiados por los genocidas? Fue el máximo responsable del genocidio y de las torturas. ¿Le dijo algo sobre esas casi 400 personas que deben tener mi edad y que no saben su verdadera identidad? Y además, usted tiene que explicar por qué estaba en los cuadernos de contactos de Miguel Echecolás, uno de los genocidas más siniestros de la última dictadura, responsable de la desaparición de Jorge Julio López. Del Caño, gracias. Bueno, ahora vamos a entrar en los 8 minutos. Sí, es la última parte de los 8 minutos libres, porque después tenemos un corte y ahí entramos en la discusión. El debate el bloque de las preguntas, ¿no? Bueno, 8 minutos. A ver, Rossi. Respétense, por favor, En mi gestión como ministro de Defensa conduje el despliegue más importante de las Fuerzas Armadas después de la Guerra de Malvinas, que fue el despliegue que se hizo con las Fuerzas Armadas en apoyo al conjunto de la sociedad argentina en un momento muy difícil que fue durante la pandemia. La verdad es que hemos tenido una respuesta enorme de todo el personal militar y me siento orgulloso de haber conducido fundamentalmente ese proceso. Otra cuestión, Malvinas. No se puede ser dubitativo en Malvinas. No se puede ser admirador de Thatcher, decir que le voy a preguntar a los isleños para ver qué voy a hacer, respetar los intereses. Los isleños son una población implantada, no son una población originaria. Los derechos soberanos sobre Malvinas son irrenunciables y hay que asumir que tenemos una potencia imperial instalada en territorio argentino que tiene una base militar allí y hay más soldados británicos que isleños en ese lugar. Entonces, sin duda, la reivindicación sobre Malvinas. Me parece que de los cinco, si hay alguien que ha tenido Malvinas en su casa desde el primer minuto,
fui yo que tuve a mi padre como veterano de la Guerra de Malvinas. Dudo que vos hayas tenido ese acercamiento. Pero independientemente de eso, para nosotros el reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas es un reclamo que vamos a seguir sosteniendo porque es nuestra tierra. Y no lo decimos simplemente por un afán electoral como es tu caso. Avisale a Milei. Lo sostenemos. Ahora, como a vos te gusta decirnos cómo tenemos que pensar los demás, crees que no podemos tener libertad de pensamiento, que no podemos pensar de diferente manera. Sin embargo, tendrías que aclarárselo a tu espacio, dado que en este momento tu vicepresidente está bastante calladita la boca mientras incendia todo el país. Florencio Randazzo. Creo que va a hablar el sábado, estás invitada. Creo que no deberíamos perder tiempo en una cuestión que va de suyo, que es defender la soberanía de Malvinas. Esto está fuera de discusión. Por eso me parece importante abordar la inseguridad, que si bien es un problema de las provincias, ¿sí?, hace que vivamos con miedo todo, porque hemos sido sujetos de robo. Cuando entramos a nuestra casa, o cuando escuchamos una moto, o cuando nuestros hijos van a una parada de colectivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar a la fuerza, digamos, que sea conducida por un civil y que en realidad tengan los recursos suficientes para funcionar. La justicia debe funcionar, tiene leyes para funcionar. No hay ni mano dura ni mano blanda, mano justa en la justicia. Pero que la sociedad tiene que sentir que en realidad el Estado los protege de la indefensión de estar todos los días viviendo con miedo. Y esto es posible resolverlo. Se resuelve con gestión y con eso termino. No puede ser que en una comisaría, en un patrullero, no haya un tomador de huella que identifique la identidad de quien delinque y maché contra una base de datos para saber cuántos delitos cometió. Del Caño, por favor. Sí, es evidente que Victoria Villarruel no quiere contestar de qué hacía, qué hablaba con Videla, qué hacía en los cuadernos de Checolás. Las abuelas que siguen buscando a sus nietos, las que murieron sin poder encontrarlos, la verdad que es muy doloroso y tendría que explicar, tendría que dar explicaciones. Bien, y quiero decir otra cosa más, porque Rossi habla contra la derecha, pero tanto Berni como Grabois dijeron que muchos peronistas, incluidos muchos que estaban con Massa, le armaron las listas a Milei. Entonces, inclusive usted, digo, porque es importante que conteste cuál Massa le va a tocar a la gente que nos está escuchando. Si el Massa que le votaba todas las leyes a Macri, el que lo acompañó a Davos, el que usted criticó porque en un momento dijo que había que cerrar el capítulo de los derechos humanos y usted dijo que era de derecha como Macri en el 2014. Luis Petri, que todavía no habló. Sería bueno que la gente lo sepa, Rossi. La verdad es que es el principal problema de los argentinos, la inseguridad junto con la inflación, y poco se habla. Ya sabemos que Villarreal no presentó ningún proyecto porque ni siquiera me contestó, y porque es verdad, lo pueden chequear en su registro. Pero lo que les quiero decir es que con Patricia Bullrich vamos a combatir al narcotráfico. Los vamos a ir a buscar, vamos a desarmar cada búnker, vamos a ir a todos los barrios del país a garantizarle la seguridad a los argentinos que hoy están abandonados. Vamos a implementar un proceso de reformas donde aumentemos las penas por los delitos violentos, donde extingamos el dominio porque no alcanza con las penas, hay que sacarles la plata que es el poder de fuego, donde custodiemos la hidrovía y las fronteras y donde le garanticemos la seguridad a todos los argentinos, cerrando la puerta giratoria que hoy está abierta de par en par gracias a un kirchnerismo que es benevolente y termina aplaudiendo las ideas de Zaffaroni, victimizando delincuentes. Sí, gracias, Petri. Sí. Uno de los grandes problemas que tenemos en seguridad es la usurpación de tierras que hay en todo el país. Yo presenté apenas ingresada al Congreso como diputada nacional la derogación de la ley 26.160, votada por unanimidad por el Congreso de la Nación antes de que con Javier Milei ingresáramos, en la cual se sostienen las usurpaciones de tierras y se las somete a un paraguas en el cual los usurpadores, cuando dicen ser de un pueblo originario, no pueden ser desalojados. Así que, lamentablemente, Luis, el Código Penal, estás modificaste el Código Penal, no lo modifiqué. ¿Modificaste el Código Penal? No lo modificaste. Independientemente de eso, la realidad es que cuando con Javier Milei pedimos comisiones en el Congreso de la Nación, en el Congreso de la Nación, tu espacio no nos dio lugar en ninguna comisión, igual que el kirchnerismo, porque así son
democráticos. La seguridad reclama no que tratan presentemos nada proyectos más que lo que ustedes acuerdan para mejorar la seguridad de los argentinos. En definitiva, mientras esto pasa, también me gustaría recordar que hay unidades de nuestro país, unidades militares, que en el sur no tienen calefacción, por la simple razón de que el maravilloso gobierno de fantasía de Rossi y compañía tienen a las Fuerzas A ver, Armadas Victoria, en un estado catatónico. Porque estamos terminando, Rossi. Nunca hubo un gobierno que haya apoyado tanto la política de defensa como la que hemos llevado adelante nosotros estos 3 años y medio, Qué cara dura. casi 4 de gestión. Quiero decir 2 o 3 cuestiones sobre seguridad. La primera de ellas, el plan de dolarización es una invitación a que las organizaciones narcos se instalen, más importante de América Latina, el Tren de Aragua, el Comando Bermelo, el primer Comando Capital, se instalen en la Argentina, porque es lo que está pasando en Ecuador. Te imposibilita desarmar una de las rutas que es ver cómo circula el dinero negro, Segundo, Sergio Massa, el candidato a presidente de UP, nuestro candidato a presidente, fue el primer intendente que instaló cámaras, un centro de monitoreo y permitime terminar, Sí. una Secretaría de Seguridad Ciudadana en Tigre, y bajó enormemente los niveles del delito y los niveles de seguridad. Eso es lo que vamos a hacer en el resto del país, financiando a todas aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes que necesiten llevar adelante esta la política. sociedad de acciones simplificadas, que eso benefició a los narcos categóricamente, y eso la votaron todos votaron en el Congreso esa ley, y ahí fueron los narcos en Rosario para hacer sociedades de todo tipo. Creo que podríamos ponernos de acuerdo en algunas cosas, más que digamos que polemizar permanentemente. Una de las cuestiones que deberíamos discutir es la modificación de la ley de excarcelaciones, ¿sí? Vinculada a delitos graves, para que no quede sujeta a la decisión del juez. Y el otro, el concepto de reincidencia, que también es la modificación de la ley para que se considere reincidente aquel que ha sido condenado, haya o no cumplido la pena. Me parece que son 2 cosas que, por ejemplo, podríamos trabajar en común y tener algún tipo de respuesta, que es una cosa que preocupa a la sociedad. A ver, Petri. Sí, 8 de cada 10 delitos que ocurren en Rosario los organizan dentro de las cárceles porque no han inhibido las señales. Nosotros vamos a colocar inhibidores de señales, pero también vamos a bajar la edad de imputabilidad de los menores que cometen delitos. Y una cuestión más. En mi barrio, a los que no presentan proyectos, y en mi pueblo, les dicen ñoquis. Y eso es lo que sos vos, después de 20 meses de no haber presentado un solo proyecto de seguridad. A ver, ya terminamos, pero le damos 15 segundos para que termine. Sí. Bueno, los proyectos están en la página del Congreso. Si, Luis, vos no los leíste, no es mi problema, pero no digas gansadas no vos hay un también. solo proyecto de seguridad. La verdad que te tenía en otra dimensión, pero si vos te querés igualar a la locura galopante que tienen algunos, no hay drama. No importa los tuyos en este momento, los lograste aprobar. Bueno, entonces, a varios se aprobaron. No. Lo que me interesa a mí fundamentalmente es que hablemos de las políticas de seguridad, y acá los candidatos lo único que pueden hacer es personalizar, porque lo que queda claro acá es que la única oposición de los corruptos del kirchnerismo es la Libertad Avanza. Bien, muy bien. Bueno, ya terminamos este bloque. Ahora se viene el plato fuerte, tenemos que hacer una pausa, pero lo que viene después... Sí. Los candidatos, cada uno va a elegir a otro candidato para preguntarla y pregunta, repregunta, cara a cara. Hacemos una brevísima pausa y volvemos. Programa especial, primer debate nacional, esta noche aquí en A Dos Voces. Bueno, estamos en el aire, ahí se están acomodando todos los asesores. Un breve pausa. Venimos al anteúltimo bloque, que es el bloque de las preguntas. Sí, ¿no? que la verdad que es muy interesante. Desde hace ya un par de debates que lo incorporamos. Y se trata de lo siguiente. En esta parte los candidatos se deben hacer preguntas mutuamente. Ellos ya saben cuáles son las reglas de juego. El orden será fijado por la cantidad de votos obtenido por cada espacio en las PASO. Como el primer candidato va a ser el que más votos sacó, después el que segundo, el tercero y el cuarto. Hay como máximo un candidato, ellos ya lo saben, puede ser elegido 2 veces para hacerles preguntas, ¿no? Sí. Para que no se concentre en un candidato. Porque si no queda ese candidato al que todos le preguntan. Como cada puede ser elegido 2 veces. Esto es muy importante. Nosotros vamos a ir marcando las veces que se elijan. No sabemos a quién van a elegir. Exacto. Y bueno, vamos a empezar. Sí, ellos tienen que elegir siempre desde allá arriba. No, bajan, hacen las preguntas, vuelven y eligen. Bien, entonces, de acuerdo al resultado de las PASO, o sea, la forma más democrática de todo,
La primera candidata que va a preguntar, va a elegir a quién y va a preguntar es precisamente Victoria Villarroel. Sí, una sola cosita para aclarar que los tiempos son 30 segundos para preguntar, 1 minuto para responder, otros 30 segundos para repreguntar y otro minuto para responder. Bien, Victoria, ¿a quién elige para preguntarle? A Rosy. Bien, entonces pasen los dos, por favor. Victoria. Victoria de este lado. Bueno, muy bien. Victoria, su pregunta. Bueno, te quiero preguntar, porque vos hablás mucho de los derechos humanos, trajiste a colación varias cuestiones, pero la realidad es que vos sos el que puso a Milani en el ejército, sos el que lo sostuvo cuando fue acusado de crímenes de lesa humanidad. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco ese tema, porque es una gran incongruencia. Milani fue decidido como jefe del Estado Mayor del Ejército por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo era ministro de Defensa. Cuando aparecieron las denuncias sobre su actuación durante la dictadura militar, dejamos en suspenso el tratamiento de su pliego en el Senado de la Nación. Cuando esas denuncias no se concretaron, no se fundamentaron, lo ascendimos a teniente general. Recién Milani fue acusado después que nosotros nos fuimos del gobierno. Estuvo acusado en varias causas, en todas las causas salió absolutamente sobreseído. Cuando estuvo con nosotros como jefe del Estado Mayor del Ejército, nunca estuvo condenado. Bueno, el tema es que vos sabés perfectamente que la madre del soldado Ledo ha sido muy clara. Milani tuvo que ver con la desaparición de su hijo, así que, en definitiva, bueno, tenemos el doble estándar de nuevo. Pero aprovecho para preguntarte otra cuestión que realmente nos interesa a todos los argentinos y que se ha dado en tu gobierno y que definitivamente no tiene ninguna explicación, y es la base china. ¿Cómo nos enchufaron a los chinos en Neuquén, embajada del Agrio? ¿En qué cabeza entra afectar así nuestra soberanía? China es el principal socio comercial de la Argentina en materia del sector agropecuario. Las principales exportaciones agropecuarias argentinas van hacia China e India. Hemos ingresado recientemente a los BRICS, que es una de las asociaciones de comercio más importantes del mundo, porque representa casi el 38% del PBI mundial, mucho más que el G7. Por lo tanto, Argentina tiene relaciones diplomáticas con China, y esa base que vos decís que es una base militar, fue enviado el acuerdo al Congreso de la Nación, al Senado de la Nación, y se aprobó en el Senado de la Nación. Por eso está esa base en Neuquén. Bueno, muy bien. Tenía muy bien. 20 segundos más, Rosy, todavía. Tenía 20 todavía segundos 20 más. segundos para responder. Me preguntabas por la madre del soldado Leo. Nunca me vas a poner a mí en contra de ninguna víctima. Simplemente relaté por qué Milani y qué pasó con Milani. Bien, muy bien. Bueno, pueden volver a sus atriles, ¿eh? Ahí está. Preguntó Victoria Villarroel, eligió a Rosy. Y ahora es el turno de Luis Petri. Usted tiene que elegir, Petri, a quién le va a preguntar y repreguntar. A Rosy. Ah, A Rosy. Bueno, entonces lo invitamos. Rosy. Después de esta nadie lo va a poder Claro, elegir. nadie le puede volver a preguntar a Rosy porque... Probablemente yo ya me había adelantado la pregunta, me iba a decir en qué te convirtieron, Agustín, pero bueno. Bien, muy bien. Luis Petri, su pregunta, 30 segundos. Mi pregunta es simple. ¿Por qué abandonaron a los argentinos frente a los narcos? ¿Por qué liberaron zonas? ¿Por qué no custodiaron las fronteras? ¿Por qué abandonaron las provincias de frontera? ¿Por qué no fueron contra los búnkers? ¿Por qué dejaron zonas liberadas? ¿Por qué no hicieron nada por Rosario? Eso simplemente... Vos sos santafesino. Por eso Soy te lo rosarino. pregunto. Sos rosarino. Tu pregunta denota un desconocimiento enorme. El único espacio político que radarizó la frontera norte hemos sido nosotros. Si querés, los próximos días vení conmigo. Vamos a habilitar además un radar en ¿Dónde están Tostado. las lanchas rápidas? Perdona, déjame terminar. Un radar en Tostado. Vamos a habilitar otro radar en Mercedes. Tenemos radares en Posadas, en Resistencia, en Las Lomitas, en Pirané, en Ingeniero Juárez, en Tartagal y en El Dorado. Entonces, ¿de qué me hablas? La que no puso un puto radar durante los 4 años de gestión fue Patricia Bullrich. No puso un radar durante los 4 años, durante los 4 años de gestión. Así que, y si vos ves
y si tomás, lo tengo ahí en mi atril, no lo traje, los indicadores de homicidios, ves claramente cómo durante estos 4 años de gestión los indicadores de homicidio en todo el país han bajado. ¿Hay que hacer más por la seguridad? Sí, claro que hay que hacer más. No, nunca nada alcanza, pero que nosotros hemos hecho, y hemos hecho muchísimo en materia de seguridad en la Argentina. Y te doy el ejemplo de la radarización porque digo seriamente, no puso un solo radar Patricia Bullrich durante los 4 años de gestión. Ahí. Lo primero que hicieron cuando llegaron al gobierno fue eliminar la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Y abandonaron a Rosario. Y no lo digo yo. Inseguridad en Rosario. No sé qué ¿No era que no cámara se me podía toma. poner carteles? No, no se podía decir. No se puede. bueno, se puede. No Vamos. se puede. Bueno, no, Regla bueno, de perdón, de claro, todas maneras pero te no lo puede leo. Se quedaron calladitos los dos. No tengo problema. Se quedaron calladitos los dos, No tengo problema. Ah, no haga chicana. No tengo problema. No por hago favor. chicana, pero se quedaron No haga callados chicana, los por dos. favor. Tuve que defender No, el con él. No haga chicana. Me tocaron todo el timbre. No haga chicana, por No, no, favor. el 13 de enero- Perdón, Quiero hacer la Petri. pregunta. Sí. El 13 de enero del 2020 les reclamaban gendarmes en Rosario. Después dijeron que habían abandonado Santa Fe, lo dijo Perotti. En el 2022 registró Rosario la mayor marca de asesinatos del 2003. Y por último, para coronar el 2 de marzo del 2023, tu ministro, Aníbal Fernández, dijo que los narcos habían ganado la batalla. Nosotros trabajamos contra los narcos en todo el país, en Rosario específicamente. Lo que nunca hemos hecho es hacer carancheo con esa política. No hicimos carancheo absolutamente nunca con eso. Entonces, cuando suceden cosas, por ejemplo, ¿por qué no ponen mayor cantidad de fuerzas de gendarmería en un lado o en el otro? Permanentemente estamos poniendo. Entre otras cosas, ponemos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está un compañero tuyo, que es Rodríguez Larreta, la Villa 11114 está patrullada por gendarmería. Entonces, vos querés traer un tema que es un tema de difícil solución y lo querés plantear en términos de carancheo. Tantos. No. La verdad, analizá la línea de homicidios, analizá Explicáselo a los rosarinos. la línea de homicidios en todo el país y han bajado. Y si analizás la provincia de Buenos Aires, a Sergio Berni le fue en estos 4 años mucho mejor que a Ritondo en los 4 años que tuvo con Vidal como ministra. Tiene 10 Bien. segundos más, si quería. Está bien. Ahí está. Bueno, entonces vuelvan a sus atriles. Gracias Petri y Rossi. Y ahora a usted le va a tocar. Pero va a tener Acá, entonces. Sí. Ah, Pero sí, que le que- conviene que vaya así lo Bueno, por una cuestión de televisión. organizativo. Además comprobamos el buen estado de sus rodillas, Rossi. bueno, gracias. Bueno, ahora la pregunta, ¿a quién elige usted, Rossi, para A Villarruel. Bien. Bueno, ahora tienen que invertir los lugares. usted de este lado, Villarroel de este lado? Bien, ahí están, frente a frente. Su pregunta, 30 segundos. Se sabe que te reuniste en varias oportunidades con Videla, con el asesino de Videla, y con otros represores, Cosoni, por ejemplo, también violador y asesino, y con Alberto González, también involucrado en la causa de la ESMA y también violador. No digo los nombres de las víctimas para preservarlo. Pero vos decís en todo el tiempo que estás para defender a las víctimas. ¿Qué haces reuniéndote con los represores? ¿Qué haces reuniéndote con los que reprimieron, mataron, violaron y apropiaron bebés y una cantidad de cuestiones? ¿Me puede explicar? Cuando me reuní con algunas de las personas que han sido condenadas o imputadas por lesa humanidad, lo hice porque estaba investigando para un libro. También me reuní con montoneros a los cuales, siendo terroristas y que agredieron a las víctimas que represento hace 18 años, les di la confidencialidad que debía al momento de reunirme con ellos y que ellos me contaran los crímenes que habían cometido en las organizaciones armadas que integraron. Así que lo que hice es algo plenamente legal, es algo que no es un delito, es algo que te permite conocer la historia y además cuando no la viviste, como es mi caso, porque yo no fui contemporánea de los hechos, tal vez a diferencia tuya, lógicamente necesito escuchar de sus protagonistas, me caigan bien o no, lo que pasó en la historia. Bien, muy bien. ¿Puedo hacer su Sí, repregunta? la verdad que no te creo nada. Yo creo que vos, en el fondo, reivindicás la dictadura. Nunca te escuché una crítica a la dictadura, nunca te escuché criticar la tortura, nunca te escuché criticar el robo de bebés. ¿Sabés a quién me hacía acordar? A Astiz. ¿Viste que Astiz se infiltró en las organizaciones de las madres? Vos sos una infiltrada de la democracia. Vos no crees en la democracia.
Sin embargo, yo creo que evidentemente no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo, civiles y no combatientes que fueron agredidos por organizaciones armadas como las que vos implícitamente estás defendiendo. Si aquí realmente vos hablaras de derechos humanos, hablarías de reconocer la verdad, la justicia y la reparación para estos inocentes. Inocentes que fueron despedazados por coches bombas, secuestrados en secuestros extorsivos, soldados conscriptos de 18 años asesinados en nombre de una revolución que nadie les pidió y que tu gobierno justifica. Así que en definitiva, poco me importa lo que vos creas. Lo que a mí me deja muy tranquila es que durante 18 años estuve defendiendo los derechos humanos de los inocentes a los cuales los terroristas que vos defendés agredieron salvajemente. Es una enorme contradicción que para defender a víctimas te reúna con los que mataron, con los que Me asesinaron. reuní también con terroristas, pero esa parte lógicamente no te interesa. Esa parte no te interesa, porque ustedes garantizan la impunidad de los terroristas. Es enorme. Lamento que te digas democrático cuando defendés la impunidad de los terroristas. Ya terminó el tiempo de los dos. Ya pueden volver a su lugar. Volver a sus atriles. Les aclaramos, como a Rossi ya lo habían elegido 2 veces, ahora él tiene ya descanso y el turno es para elegir a quién preguntar. Florencio Randazzo. A Victoria. Bien. Bueno, Victoria tiene que volver a pasar. Que es la segunda vez, ¿no? Victoria. De este lado. Y Victoria también es la segunda vez que ha sido elegida. Así que después... ¿Es una pregunta o dos? Es una pregunta y una repregunta. Y una repregunta. Victoria, la pregunta sería, ustedes hablan de la casta y Javier Milei, digamos, acaba de juntarse con Luis Barrio Nuevo. Si hay un símbolo de la casta y del fracaso argentino es esa dirigencia sindical, porque es parte del problema del que atraviesa la Argentina. ¿Cuál sería la respuesta? Mira, las relaciones que pueda haber con algunos sindicalistas no significa que nosotros seamos castas, significa que tenemos que hablar con todos los sectores. Casualmente a nosotros se nos trata de personas que no tienen diálogo con los demás y sí lo tenemos. De hecho, vos y yo en la Cámara también lo tenemos. Entonces, y tenemos una cordial relación pese a no estar en el mismo pensamiento y pese a que para mí vos integraste un gobierno kirchnerista al cual yo combatí desde la vida civil. Así que definitivamente nosotros tenemos que hablar con todos los sectores independientemente de si estamos de acuerdo o no. Está bien. La otra pregunta es, el mundo invierte en investigación y desarrollo. Por ejemplo, Argentina invierte 0,5 del producto, Brasil 0,8, Latinoamérica 2,5 y los países más desarrollados invierten muchísimo. Por ejemplo, Argentina tiene 1.202 investigadores cada 1 millón de habitantes. Israel, que ustedes lo usan como modelo, tiene 4.500. Y Estados Unidos tiene 8.000. ¿Por qué proponen en realidad cerrar las instituciones de las características del CONICET, por ejemplo? Mira, Cuando en realidad eso va a mejorar la productividad y la posibilidad de ser una Argentina mucho más competitiva. A nosotros nos interesa que el CONICET, o como vaya a llamarse, en caso de que con Javier Milei seamos gobierno, realmente investigue las ciencias duras y investigue las cosas que le van a dar relevancia y le van a dar prestigio a nuestro país. Investigar el ano de Batman, las canciones de Ricardo Arjona, el pensamiento de Victoria Villarroel, la película del Rey León, o si Star Wars era mesiánico o no, definitivamente eso no es ciencia y no es algo que deba pagar el pueblo argentino con el 40% de pobreza, 20% de personas en la total miseria, en la indigencia completa, con un índice de inseguridad, de inflación, que poco menos que nos pone en el último decil del mundo. Así que definitivamente el CONICET, o como se vaya a llamar, debe investigar lo que nos interesa a todos los argentinos, que es la ciencia, cómo se va a resolver el tema del mal de Chagas, enfermedad endémica. Sin embargo, parece que es más interesante preocuparse por gansadas. Bien. Gracias a ambos. Gracias, Victoria. Ahora es el turno de... A ver, Nicolás vamos a Del Caño. aclarar. A Rossi te lo eligieron 2 veces para preguntar. No se le puede preguntar. A Victoria Villarroel También 2 veces. Por lo Así tanto, que, el Caño tiene para preguntarle a Petri o a Randazzo. Del Caño, ¿a quién elige para...? A Petri. Bien, muy bien. Pasen los dos frente a frente. Más o menos están a una distancia de unos... Sí, menos de 1 metro, ¿eh? Sí, de este lado Al revés, del Caño, por al favor. revés.
Bien, su pregunta, del Caño. Bueno, en el 2019 ustedes hicieron un pacto con el kirchnerismo en Mendoza para modificar la ley 7722 que protege el agua del uso de las sustancias tóxicas. También el presidente de tu partido, Gerardo Morales, avanza con la entrega del litio y sobre los territorios de las comunidades originarias en Jujuy. Entonces quería preguntarte si verdaderamente a ustedes les importa la destrucción ambiental o solamente defienden las ganancias de las empresas. No, Nicolás, vos sabés bien mi posición. Nosotros creemos que hay que hacer minería en la República Argentina, pero minería con licencia social, minería con controles, minería que sea sustentablemente ambientable. Vos pensá un solo dato. Tenemos más de 40% de pobres en la Argentina y exportamos 3.500 millones de dólares en recursos mineros. Del otro lado de la cordillera, en Chile, exporta 43.000 millones de dólares. Y una de las palancas que sin lugar a dudas tiene la República Argentina para generar inversión, para generar trabajo de calidad, es la minería, es el litio, por ejemplo. Te doy un dato para que conozcas. Mientras que la República Argentina exporta 750 millones de dólares en litio, en Chile están exportando 7.500. ¿Sabes qué es eso? Es más trabajo, es menos pobreza, es más calidad de vida para los argentinos. Primero, en Jujuy, la entrega que están haciendo del litio, si esos recursos quedaran en la provincia, permitiría en muy poco tiempo resolver el problema habitacional y que todas las personas en Jujuy, todas las familias, tengan un techo. O sea, primero están entregando. Y segundo, quiero decirte que en Mendoza quedó muy claro que el agua vale más que el oro, que la gente salió a la calle. Vos pedís un plebiscito, pero realmente lo que se vio en el 2019 es que todo el pueblo salió a la calle y dijo que el agua vale más que el oro y no hay licencia social para avanzar con la mega minería contaminante. Eso quedó muy, muy claro en el 2019 y hace años, ¿no? Como también en Chubut, en otras provincias. Tiene que responder Petri. Sí, yo fui muy claro. Sí, lo expresé públicamente y vos lo sabés. Yo dije, esto no es con 10.000 personas que se manifiesten. Esto es llamando a un referéndum, porque vos sabés, porque estuviste en Mendoza, que en Malargüe sí, me reprimieron esos días. Sí hay licencia social. Y por eso nosotros decimos, es con la minería, es con Vaca Muerta, es con el campo, es con nuestros recursos marítimos y es con cada una de las economías regionales, con la pera y la manzana en Río Negro, con la yerba mate y el té en Misiones y Corrientes, con la vitivinicultura en Mendoza, en San Juan y en 16 provincias más que se produce. ¿Estás de acuerdo con los Massa limones ¿estás de acuerdo en con Tucumán? Massa que dice que la cordillera es una torta? Tenemos que recuperar las economías regionales y el aparato productivo de nuestro país si queremos bajar el desempleo y si queremos erradicar la pobreza. Porque este desempleo que decía recién Rafael es un desempleo autoconstruido a partir de que lo tapan con planes sociales. Ustedes nos dejaron la deuda con el Fondo Monetario, no me digas que quieren solucionar el problema del país. Ustedes nos llevaron al Fondo Monetario Internacional. No puedes decir que vos querés generar empleo, vos nos querés generar empleo. Más. Vos esa deuda fue para pagar deuda vieja. Al Fondo Monetario Internacional. Que no digas que resolver los problemas de la Argentina. 8 de cada 10 y querés destruir, saquear los recursos para conseguir dólares para pagar la deuda, igual que lo que quiere Massa y lo que quiere Rossi. Igual que lo que quiere Massa y lo que quiere Rossi. Si vos sos la dama de compañía del kirchnerismo en el Congreso, ¿por qué no decís la verdad? Compañía da quórum, pero por favor. Pero por favor, nosotros somos oposición. Pero claro, votás todas las leyes del kirchnerismo. Somos oposición al kirchnerismo y oposición a ustedes. Tienen que volver a sus lugares. Vuelvan a sus lugares, por favor. Y a ver, le pedimos por favor a la tribuna. Yo sé que despierta pasiones esto, pero le pedimos respeto. Bueno, a ver, ya debatieron los 3 temas, ya dijeron por qué hay que votarlo a ellos y no a los otros, ya se preguntaron. Discutieron. Y ahora viene el minuto de cierre. Le agradecemos muy especialmente al doctor Alberto Dallavía, presidente de la Cámara Nacional Electoral, que vino, a Laura Serra también. Al doctor Ricardo Gil Lavedra, integrante del Consejo Asesor del Debate Presidencial 2023, y también a otro integrante de ese consejo, doctor Leonas Lanial. Los dos fueron integrantes, además, de la Cámara que juzgó y condenó a los militares de la dictadura. También al doctor Ricardo Gelpi, a Martín Echever, presidente de ADEPA. Hay más de 400.000 personas que participaron en el QR y mucha gente, además de a través de la televisión de Todo Noticias, que el rating ha sido muy, muy importante, a través de las redes sociales también, YouTube y también la página de Todo Noticias. Exactamente. ¿No? Bueno, vamos al cierre. Por sorteo, Nicolás del Caño cierra su debate.
Bueno, como quedó demostrado hoy, se viene una más difícil. Estos candidatos están sometidos al Fondo Monetario Internacional, que quiere seguir hundiendo el país y arruinando a las familias trabajadoras, a tu familia. Por eso te planteamos que no aceptes la resignación. Con el Fondo Monetario Internacional no hay mal menor. Nosotros siempre enfrentamos a estos candidatos sometidos al Fondo Monetario y lo vamos a seguir haciendo aunque a ellos no les guste. Vamos a dar pelea junto al pueblo trabajador, superando las divisiones que imponen esos dirigentes sindicales atornillados a sus sillones. Te pedimos que votes al Frente de Izquierda para conquistar más diputadas y diputados. Que nos votes para hacernos más fuertes en el Congreso y en las calles. Votá a Miriam Bregman en todo el país para darle un fuerte mensaje a los dueños del poder. Ni cómplices ni sometidos. Bien, muy bien. Del Caño. Ahí Ahora sí, Ahora es el cierre. Agustín Rossi, su cierre. Bueno, como dije al principio, termino como empecé. Hay dos posibilidades en estas elecciones. O vamos hacia el futuro o volvemos hacia el pasado. Algunos quieren volver al pasado reciente, al pasado del macrismo, al pasado del endeudamiento, de más recesión, de más desocupación. Otros van más atrás, reivindican la dictadura, reivindican la tortura, el robo de bebés, quieren privatizar la educación pública, privatizar la salud pública, no les preocupa que haya una empresa que contamine nuestros ríos, ni les preocupan nuestros bosques. Nosotros le planteamos junto con Sergio Massa un camino distinto, un camino de crecimiento, con inclusión social, con recuperación del poder adquisitivo del salario, con mantenimiento y expansión de los derechos individuales y colectivos del conjunto de los argentinos. Créanme, hay otro camino posible. Es con una verdadera proyecto de desarrollo que genere distribución del ingreso. Es con Sergio Massa presidente. Gracias, Rossi. Bueno, ahora Victoria Villarroel, su minuto. Vamos a recuperar la Argentina grande que fuimos. Tenemos el capital humano para hacerlo. Con trabajo, con justicia, con salud, con educación, con defensa y con seguridad. Argentina tiene un futuro brillante con Javier Milei. No te estoy invitando a que padezcas a los políticos. Te estoy invitando a que seas protagonista de la epopeya del siglo XXI. Te estoy invitando a que pongamos a Argentina de pie y volvamos a ser la gran nación que fuimos. Solo te pedimos tu apoyo y de nuestra parte el mayor esfuerzo, hasta el último minuto de nuestras vidas, por poner a Argentina de pie. Bien, gracias, Victoria. Florencio Randazzo, su minuto. Todo este tiempo hemos recorrido distintos lugares del país y hemos encontrado un sentimiento de resignación, de la idea de que todos somos iguales y que la Argentina no tiene oportunidades. No somos todos iguales y la Argentina está llena de oportunidades. Por eso es importante, es muy importante que no nos afirmemos en la resignación, sino en la rebeldía frente a la injusticia. Por eso el próximo 22 de octubre debemos rebelarnos para construir un país normal, donde el 60% de los pibes no sean pobres. Un país donde haya trabajo, no que el trabajo sea un plan social o un trabajo informal. Donde los chicos vayan a la escuela, estudien y se capaciten. Donde la calle no esté ganada por los delincuentes y la gente honesta esté tras las rejas. Nosotros proponemos un país normal donde el que roba va preso, donde el que no trabaja no cobre, el que no estudia repite. Eso es lo que proponemos con Juan Schiaretti para la Argentina. Bien, muy bien, Florencio Randazzo. Ahí está la hinchada. Luis Petri cierra el debate. Fue afortunado el sorteo, ¿eh? Es un lugar codiciado esto, el cierre del debate. Luis Petri, su cierre. No hay nada más revolucionario y disruptivo que el orden en este momento que vive el país. La Argentina tiene solución. Los problemas que tenemos los argentinos se pueden resolver. Esta situación definitivamente puede cambiar. Y tenemos a Patricia Bullrich y tenemos los equipos y fundamentalmente tenemos el coraje
para enfrentar a esta Argentina difícil. Y hay que luchar. Y no le tenemos miedo a la lucha, porque la lucha es el padre de los cambios y el abuelo de la paz que tanto necesita el país. Y porque Patricia Bullrich demostró durante toda su vida el coraje a la hora de defender al campo, a la hora de combatir a los narcos, a la hora de defender a la gendarmería cuando se la querían llevar puesta, o en la pandemia cuando salió a defender las libertades individuales de todos los argentinos. Y por eso creemos que llegó el momento para que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta de los argentinos. Bien. Es ahora y es para siempre. Bien, muy bien. Ahí está, ¿eh? Bueno. Duelo de hinchada, ¿viste? Sí. Bueno, Llegamos al final de este debate, Llegamos ¿no? al final del debate. Le queremos agradecer a los 5. Fue un placer, la verdad. Los invitamos a pasar acá al medio, seguro que van a sacar fotos. Se pueden saludar. Es una alegría poder haber hecho este primer debate nacional, este primer debate de vices y este primer debate a 40 años de la democracia, Sí, ¿no? cada uno a su estilo defendió sus ideas, como corresponde. Les agradecemos y le voy a pedir a la tribuna que le demos un aplauso a los candidatos.